Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un video sobre Maasine Meravet y Saint Torun. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En una industria donde la fama suele venir acompañada de luces brillantes, flashes indiscretos y un silencio cómplice frente a lo que ocurre detrás del telón, Maasine Meravet ha tomado una decisión tan valiente como necesaria: hablar. Romper ese silencio, cargado de angustia y palabras no dichas, ha sido más que una confesión. Ha sido un acto de liberación, una declaración de principios, una llamada de auxilio convertida en bandera para tantas mujeres que, como ella, se han sentido atrapadas en relaciones marcadas por la presión, el miedo y la pérdida de identidad. Lo que comenzó como una historia de amor y sueños compartidos con Jang Choen, acabó derivando en un entorno que ya no permitía respirar. Las amenazas, las presiones externas y la erosión progresiva de su paz interior hicieron insostenible una convivencia que, al parecer, dejó más cicatrices que sonrisas. Durante mucho tiempo, Maasine optó por el silencio. Tal vez como estrategia de autoprotección, tal vez porque en su entorno no hallaba el eco ni la contención necesaria para verbalizar lo que sentía. Pero toda represa, por más sólida que parezca, termina cediendo ante la fuerza del agua acumulada. Y cuando decidió hablar, lo hizo con una honestidad brutal que conmovió no solo a sus seguidores, sino también a quienes conocen los entresijos de la industria del espectáculo y saben cuánto cuesta, en términos personales y profesionales, alzar la voz en un medio donde el silencio se premia y la verdad se castiga. Hoy me siento libre, dijo. Y no fueron palabras vacías. Eran el resultado de un proceso largo, doloroso, pero profundamente transformador. Alejarse de alguien a quien se amó, al menos en un momento. No es una decisión que se tome a la ligera. Menos aún cuando a ese vínculo se suman proyectos laborales, planes compartidos, y la constante presión de los medios que especulan, juzgan y crean narrativas que muchas veces no se corresponden con la realidad. Pero en el caso de Maasine, no fue solo una separación sentimental, fue un acto de supervivencia. Un intento, logrado, de recuperar su voz, su espacio, su autonomía. Los días posteriores a su confesión fueron un torbellino emocional para muchos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de empatía, de admiración. Lo que en otro momento pudo haber sido un escándalo mediático, esta vez se transformó en una conversación colectiva sobre la salud mental, los límites en las relaciones, y la importancia de identificar las señales de alerta antes de que sea demasiado tarde. Maasine, sin proponérselo, se convirtió en un símbolo. En una especie de faro para tantas personas que, en silencio, viven historias similares y no se atreven a contarlas. Su testimonio no solo humanizó su figura pública, sino que generó un eco social que todavía resuena. Pero nada de esto fue inmediato. La reconstrucción personal de Maasine fue, como todas las verdaderas transformaciones, un proceso lento, lleno de retrocesos, de dudas, de noches oscuras. Hubo lágrimas, soledades, silencios incómodos y un trabajo interno que pocas veces se visibiliza. Terapia, reflexión, límites puestos con firmeza, personas cercanas que supieron acompañar sin juzgar. Así se fue tejiendo una nueva versión de sí misma. Más fuerte, más consciente, más fiel a lo que desea y necesita. Cada paso que dio hacia su libertad estuvo marcado por el dolor, sí, pero también por una determinación férrea de no volver a callar lo que duele.
desde que recuperó el control sobre su vida, Maazine ha mostrado una energía distinta. En sus entrevistas, en sus publicaciones, en la forma en que se relaciona con sus seguidores y colegas. Hay una seguridad renovada, un brillo que no proviene del maquillaje ni de la fama, sino de la serenidad de saberse dueña de su destino. Su manera de estar en el mundo ya no responde a expectativas ajenas, sino a una fidelidad profunda hacia sí misma. Y eso se nota. Sus nuevos proyectos reflejan ese cambio, personajes con fuerza, historias con profundidad, colaboraciones donde se respira respeto y horizontalidad. El arte se convierte, en su caso, en una forma de sanar y de inspirar. Por supuesto, esta nueva etapa también ha afectado, y transformado, su vínculo con St. Torun. Si bien ambos han optado por mantener la discreción sobre los detalles íntimos de su ruptura, es evidente que la distancia entre ellos responde a un proceso tan doloroso como necesario. Lo sorprendente, sin embargo, ha sido la madurez con la que ambos han manejado públicamente esta situación. No ha habido ataques, ni declaraciones cruzadas, ni escándalos diseñados para llenar portadas. Al contrario, el respeto mutuo, al menos en el discurso público, ha sido una constante. Tal vez porque, más allá de todo, saben que el amor no siempre basta. Que a veces la separación no es una traición, sino una forma de cuidarse. Y esa forma de abordar el final de una relación, desde la empatía, la dignidad y la necesidad de sanar, es también un mensaje poderoso en una época donde el espectáculo parece exigir dolor exhibido y rupturas escandalosas. Maazine y St., con su silencio respetuoso, han mostrado que es posible cerrar ciclos sin destruir lo construido. Que se puede seguir adelante sin negar el pasado, pero sin quedar anclado a él. El impacto de esta historia ha trascendido el ámbito del entretenimiento. Psicólogos, sociólogos y expertos en relaciones afectivas han tomado su testimonio como punto de partida para reflexionar sobre la violencia silenciosa, los vínculos tóxicos, y la importancia de educar emocionalmente desde edades tempranas. Porque no siempre hay gritos ni golpes. A veces el daño se infiltra de manera sutil, con control, con chantajes emocionales, con amenazas disfrazadas de amor. Y detectar eso, ponerle nombre y límites, requiere coraje y conciencia. Justamente lo que Maazine ha mostrado con creces. Hoy, su vida es otra. No solo por los cambios profesionales o por los nuevos proyectos que la entusiasman. Es otra porque ella es otra. Y en esa transformación reside su verdadera victoria. Ha dejado de ser la actriz que se esconde tras personajes perfectos para convertirse en una mujer que se muestra, con sus luces y sombras, tal como es. Humana. Imperfecta. Fuerte. Vulnerable. Libre. ¿Y el futuro? Nadie lo sabe. Pero una cosa es segura, Maazine Meravet no volverá a callar lo que le duele. Y en un mundo donde tantas voces aún son silenciadas, esa decisión, esa postura, es en sí misma un acto revolucionario. Una declaración de principios. Un canto a la vida. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.